Existen numerosos casos de material perdido, cuyo paradero es un enigma. En el mundo del cine esto ocurre más de lo que se puede creer. Y el caso que veremos hoy es bastante particular, pues se trata de un filme cuyo final verdadero estuvo perdido por casi 40 años. Es un caso interesante, pues revela un lado bastante oscuro de uno de los personajes históricos más famosos y representativos de México, en una de las épocas más caóticas de su historia. La Revolución Mexicana fue uno de los periodos históricos más violentos y desastrosos en la historia de este país, puesto que fue la suma de distintas rebeliones, muchas de las cuales respondían a motivaciones personales o regionales y no como tal al bienestar nacional, como se nos ha enseñado desde siempre. En esta etapa hubo muchos genocidios, momentos heroicos, pero también traiciones y ataques contra la población civil, crímenes cometidos por los llamados héroes de la nación. Todos estos eventos han sido representados en diferentes medios, como lo son la literatura, la música y por supuesto en el cine. Hoy hablaremos de una película que es considerada como una de las 100 mejores películas mexicanas de todos los tiempos. Fue producida en 1936 y es uno de los filmes que representa mejor la vida de quienes participaron en esta etapa de la historia, específicamente a los revolucionarios de la División del Norte. Esta película, cuyo origen se remonta a la época de oro del cine mexicano, fue dirigida por el director Fernando de Fuentes, quien tuvo distintos problemas para poder realizarla. Problemas con las locaciones, problemas con algunos actores e incluso cayó enfermo a la mitad del rodaje. Pero aún con todos estos contratiempos, se logró terminar una de las películas más caras de ese momento. El argumento se centra en un grupo de campesinos liderados por un hombre llamado Tiburcio Maya, quien será el principal protagonista de esta historia. Vive en un rancho ubicado en el pueblo de San Pablo junto a su esposa y 2 de sus hijos. Un día, él y su grupo de amigos de toda la vida, los autoproclamados Leones de San Pablo, se unen con entusiasmo al ejército del héroe Francisco Villa. Al principio, los leones prometen lealtad a su jefe y se llenan de orgullo por la causa revolucionaria. Ven a Villa como un líder del pueblo, un hombre común y bastante generoso. Al comienzo, el tono de la película es bastante animado, pero conforme avanza la historia, el tono cambia gradualmente y el momento de inflexión es cuando uno de los miembros del grupo muere después de mostrar su heroísmo robando una de las ametralladoras del ejército carrancista. Después de algunas batallas, con más derrotas que victorias, el grupo se da cuenta que ser un soldado de la revolución es más una vida de sufrimiento y privación que una vida de honores y gloria, donde su comandante no tiene mucha empatía por ellos y poco a poco podemos ver su lado más oscuro en diferentes escenas. Desgracia tras desgracia comienza a ocurrir en el grupo original, el cual será reducido con el fallecimiento de 2 miembros más durante la toma de una fortaleza, y una serie de problemas les lleva a ser capturados por el enemigo, y durante su rescate, otro más cae abatido. Al regresar al campamento, se cuestionan sobre el por qué continúan luchando. Posteriormente, después de una discusión en una cantina, uno de ellos termina quitándose la vida. Como si esto no pudiera detenerse, inicia una epidemia de viruela, y uno de los 2 restantes cae enfermo. Villa, al darse cuenta de esto, ordena que todos los enfermos deben ser incinerados, junto con todas sus pertenencias, para así evitar que todo su ejército enferme. El protagonista tendrá que encargarse de esta terrible tarea, pero en un principio duda, ya que le parece un acto ruin e inhumano, pero termina cediendo a las órdenes de su querido general, y de esta manera dándole el tiro de gracia al que alguna vez fue su amigo y hermano de armas. Aún cumpliendo con estas órdenes, Villa exilia a Tiburcio del ejército por miedo a que éste haya contraído el virus. Esta es la gota que derrama el vaso de la paciencia del más leal y tolerante de los 6 leones originales. Después de darse cuenta que no vale la pena luchar por un líder injusto, toma sus pertenencias y se aleja en la oscuridad. La película termina con Tiburcio regresando a su hogar, pero ahora derrotado y desilusionado por aquella persona que más admiraba.
Mucho tiempo se mantuvo la idea de que este era el final original de la película, un final bastante melancólico para una película un tanto trágica, pero ahora sabemos que existe un final alternativo, el cual se ignora si fue censurado por el gobierno del entonces presidente, Lázaro Cárdenas, aunque es más probable que haya sido el propio director quien decidiera eliminarlo por considerarlo innecesario o demasiado cruel, además de que pondría más en duda la figura heroica de Francisco Villa. En el año 1973, la Filmoteca de la UNAM encontró dicho final alternativo que hasta entonces era material perdido, pero más que eso, pocos sabían siquiera de su existencia, pues había cierto hermetismo al hablar del tema, y más que un final alterno, esta era la conclusión que el director habría querido darle a la obra en un inicio, pero que no llegó al producto final por lo ya anteriormente expuesto. En el verdadero final sucede lo siguiente. Unos años después de la versión original, Villa va por Tiburcio Maya hasta su rancho para llevárselo de regreso a la División del Norte y de esta manera combatir en una batalla importante donde necesitaba gente de confianza. El viejo Tiburcio, quien aún guarda algo de admiración por su comandante, lo invita a pasar a su casa. Platican un momento respecto a la propuesta, pero nuestro protagonista sigue cuestionándose si vale la pena abandonar a su familia para luchar en la revolución. Finalmente él se niega, alegando que no quiere dejar a su esposa ni a su hija menor solas, pero teniendo en mente que cuando su hijo creciera, los dos se unirían a la tropa sin dudarlo. Villa, sorprendido por la respuesta de Tiburcio, mira a la familia y dice entender la situación, pero en ese momento le pide a Tiburcio que salga y que lo espere afuera. Pero apenas sale de la casa, ocurre lo siguiente. Ven acá. Dice al jefe. Ya no tienes nadie por quien quedarte. Ya no necesitas rancho y bueyes. Agarra tu carabina. Vámonos. Ándale, ándale. Vámonos. ¡Silencio! ¡Yo dije! ¿Quién te dijo que tiraras, imbécil? ¿Crees que no te defenderme cuando hace falta? ¡Idiota! ¡Procederé a matar, mi general! ¡A mí! ¡Matarme a mí! ¡Tiburcio vaya a matar a Pancho Villa! Posteriormente, el Centauro del Norte se lleva al hijo pequeño de quien alguna vez fue uno de los soldados que más lo respetó y creyó en él, obligándolo a enlistarse en su ejército. Este final fue bastante odiado por los actores que participaron en la película, y aun cuando el objetivo de esta era hacer una crítica al cómo se idolatraba a los caudillos y a la incesante violencia que se vivió en este periodo de la historia. Lo cierto es que para la mayoría resultaba bastante innecesario concluir el film de esta forma. Si están interesados en ver la película, se encuentra en el canal oficial de la Filmoteca de la UNAM. Dejaré el link en la descripción del video. Y dime, ¿te parece un final adecuado? Te leeré en los comentarios. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.